Yo pensaba que el amor era un refugio blindado contra el mundo. Un muro alto en las murallas de Girona donde Víctor y yo habíamos construido nuestra vida. Hasta que mi hijastro de 9 años, con los ojos inocentes como el río Onyar en primavera, me miró fijamente y soltó: los maricones van al infierno. ¿Verdad, Álvaro? Papá me lo dijo. Y en ese instante, el cielo se abrió sobre mí, no con lluvia, sino con un trueno sordo que me dejó sordo y ciego. Porque Víctor, mi Víctor, el hombre que juró amarme por encima de todo, no negó nada, solo bajó la mirada y murmuró: es por su bien. Hijo, por el bien de todos. Aquellas palabras se clavaron en mi pecho como las espadas de los antiguos catalanes en las batallas olvidadas de estas calles. Girona, con sus catedrales góticas que tocan el cielo y sus cafés escondidos donde los secretos se susurran entre sorbos de cava, siempre me había parecido un santuario. Llegué aquí hace 10 años, huyendo de Barcelona, de una juventud de fiestas efímeras y amores que se evaporaban como el humo de un cigarro en la Rambla. Álvaro Ruiz. 28 años entonces. Con el corazón hecho trizas por un ex que prefería las luces de la fama a la quietud de un hogar. Encontré a Víctor en una librería de la calle Forca, rodeado de tomos polvorientos sobre historia medieval. Él, con su barba incipiente y ojos verdes que brillaban como el vidrio de los vitrales, era profesor de secundaria en el Institut de Capuchins. 40 años. Viudo desde hacía 2. Con un hijo de 7. Pau, que aún llevaba el eco de su madre en las fotos familiares. Nos enamoramos despacio, como el ter que serpentea perezoso por la ciudad. Víctor me presentó a Pau como el amigo especial de papá. Y poco a poco, ese amigo se convirtió en el pilar de la casa que compartíamos en el barrio del Mercadal. Yo trabajaba como restaurador de fachadas antiguas, subiéndome a andamios que rozaban los tejados inclinados, pintando grietas que el tiempo había abierto en las piedras centenarias. Era mi terapia, reparar lo roto, dar nueva vida a lo que parecía condenado al olvido. En casa, cocinaba paellas con el arroz que Víctor traía del mercado de la Plana. Y Pau reía cuando yo imitaba las voces de los personajes de sus cómics. Eres como un superhéroe de verdad, Álvaro, me decía, abrazándome con sus bracitos flacos. Esos momentos me hacían creer que habíamos tejido una red lo suficientemente fuerte para aguantar las miradas torcidas de los vecinos, los susurros en la Plaza de la Independencia cuando salíamos de la mano. Pero el amor, en Girona, no es solo romance, es supervivencia. La ciudad, con su orgullo catalán y sus fiestas de la Patum que sacuden las almas, guarda bajo su encanto un conservadurismo que se filtra como la niebla del río en invierno. Víctor, criado en un pueblo de la Costa Brava donde la iglesia dictaba las normas, siempre había sido un hombre de contradicciones. Me amaba. Sí. En la intimidad de nuestra cama con sábanas de lino que olían a lavanda. En los besos robados en el jardín de los capuchinos al anochecer. Pero fuera. En el instituto donde enseñaba. O en las reuniones familiares con sus padres en Besalú. Era el viudo perfecto. El padre ejemplar. No es por vergüenza, Álvaro, me decía cuando yo insistía en que saliéramos más abiertamente. Es por Pau. No quiero que lo marquen antes de tiempo. Asentía, tragándome el nudo en la garganta. Porque ¿qué era yo comparado con esa familia que él había perdido y recuperado conmigo? Yo era el añadido. El que encajaba piezas sueltas. Pero nunca el centro.
La grieta empezó a ensancharse hace un año. Cuando Pau cumplió 8 y entró en esa edad donde las preguntas se vuelven balas. Víctor. Presionado por el director del colegio, un cura jubilado que olía a incienso rancio. Empezó a asistir a más misas en la Basílica de San Feliu. Solo para que no haya problemas. Justificaba. Volviendo a casa con el crucifijo reluciente en el cuello. Yo lo veía rezar en silencio por las noches. Sus labios moviéndose como si pidiera perdón por algo que no nombraba. Pau. Esponja de todo. Absorbía esas sombras. De repente. Sus dibujos de superhéroes empezaron a incluir a los dorados y demonios con cuernos. Mamá está en el cielo. Me dijo una tarde mientras jugábamos con bloques en el suelo de la cocina. Y los malos van abajo. Donde hace calor. Sonreí. Achacándolo a la imaginación infantil. Pero el calor en mi pecho ya empezaba a quemar. Las noches se volvieron un campo minado. Víctor y yo hacíamos el amor con prisa. Como ladrones en la oscuridad. Temiendo que Pau despertara y encontrara la puerta entreabierta. Te quiero más que a nada. Susurraba él contra mi piel. Pero sus ojos evitaban los míos al amanecer. Yo me levantaba temprano. Preparaba el desayuno con manos temblorosas, tostadas con tomate y aceite de oliva virgen. Como mandan las tradiciones de aquí. Y fingía que todo estaba bien cuando Pau bajaba las escaleras frotándose los ojos somnolientos. Buenos días. Campeón. Le decía. Revolviéndole el pelo rubio heredado de su madre. Él sonreía. Pero había una distancia nueva. Como si midiera cada gesto mío con una regla invisible. Una mañana de otoño. Con las hojas del pártela de besa crujiendo bajo la lluvia fina. Todo se torció un poco más. Pau había tenido una pelea en el recreo, un compañero lo llamó hijo de maricón porque nos vio cogidos de la mano en la puerta del colegio. Víctor. Convocado por la maestra. Volvió furioso. ¡Malditos chismes! Gritó en el salón. Donde yo estaba lijando un marco antiguo rescatado de una casa en el Barry Bay. Pau se escondió detrás del sofá. Sollozando. Yo lo abracé primero. Meciéndolo como a un bebé. Pero Víctor me apartó con gentileza. Déjame a mí. Álvaro. Soy su padre. Esa noche. Mientras Pau dormía. Discutimos en susurros en la cocina. El vapor del café subiendo como humo de una bomba a punto de estallar. Tienes que ser más discreto. Me dijo. Su voz un hilo tenso. ¿Discreto? Somos una familia. Repliqué. Sintiendo la bilis subir. Él suspiró. Pasándose la mano por la cara. Lo sé. Pero en Girona. La gente habla. Y Pau sufre. Terminamos en la cama. Espalda con espalda. El silencio más pesado que cualquier palabra. Desde entonces. La rutina se convirtió en una danza de evasiones. Yo evitaba tocar a Víctor en público. Aunque mis dedos ardían por enredarse en los suyos. Él empezó a llegar tarde del instituto. Alegando reuniones con padres conservadores que exigían valores cristianos en las clases. Pau. Meanwhile. Se volvió callado. Sus ojos grandes siguiendo cada movimiento nuestro como un juez diminuto. Una vez. Lo pillé hojeando la Biblia que Víctor había comprado en la feria del libro. Marcando versos con un lápiz rojo. Es para la escuela. Mintió cuando lo confronté. Pero su rubor lo delató.
Yo me tragaba las lágrimas en el baño. Mirando mi reflejo en el espejo empañado, un hombre de 38 ahora. Con arrugas prematuras alrededor de los ojos. Preguntándome si el precio de este amor era vender mi alma pedazo a pedazo. Las fiestas navideñas en Girona siempre han sido un bálsamo. Con las luces del paseo de la muralla parpadeando como estrellas caídas y el olor a turrón flotando en el aire frío. Ese año. Planeamos una cena familiar en casa. Solo nosotros tres. Con el Belén que Pau había armado en el balcón, la figura de José con su manto azul protegiendo a María y al niño. Víctor trajo cava de San Sadurní. Y por un momento. Bajo la guirnalda de acebo. Nos sentimos normales. Reímos contando anécdotas, como Pau había ganado un concurso de belenes en la escuela. Como yo había restaurado la fachada de una casa en el Carrer del Nord que ahora parecía salida de un cuento. Somos afortunados. Dijo Víctor. Alzando su copa. Y sus ojos se encontraron con los míos en una promesa muda. Pero la grieta se abrió esa misma noche. Después de que Pau se durmiera con el estómago lleno de dulces. Víctor y yo lavábamos los platos en la cocina. El agua caliente corriendo como un río de olvido. He hablado con el cura de San Feliu. Murmuró de repente. Sin mirarme. Quiere que Pau haga la comunión el año que viene. Mi mano se congeló en el estropajo. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Él secó un plato con deliberada lentitud. Todo. Si seguimos así. La gente sospecha. Podrían alejarlo de mí. El plato se me resbaló. Rompiéndose en el fregadero con un estruendo que pareció eco de mi corazón. ¿Alejarlo? ¿Por amarte? ¿Por ser quien soy? Víctor se volvió. Su rostro pálido bajo la luz amarilla. No es por ti. Álvaro. Es por él. Por salvar lo que queda de esta familia. Salí dando un portazo. Caminando bajo la lluvia por las calles desiertas hasta el río. Donde me senté en el puente de hierro y lloré hasta que el alba tiñó el agua de rosa. Aquellos días se volvieron un limbo de fingimientos. Yo sonreía en las cenas. Contaba chistes catalanes que Pau repetía en la escuela. Pero por dentro era un cascarón vacío. Como las campanas mudas de la torre de la catedral. Víctor se distanciaba. Durmiendo en el sofá algunas noches. Pretextando insomnio. Pau. Sensible como un radar. Empezaba a imitarlo. Papá dice que los amigos de verdad no se tocan tanto. Me soltó una tarde mientras pintábamos un mural en su habitación, dragones y caballeros en las paredes blancas. Mi pincel se detuvo. Gotas de azul cayendo al suelo como lágrimas. ¿Eso dijo? Él asintió. Inocente. Y que Dios no quiere cosas raras. Me arrodillé. Abrazándolo fuerte. Oliendo su pelo a champú de manzana. Dios quiere que seas feliz. Pau. Siempre. Pero mis palabras sonaban huecas. Incluso para mí. El invierno avanzaba implacable. Con nieblas que envolvían la ciudad como un sudario. Yo trabajaba más horas. Escalando andamios en el Barri Sines. Restaurando faroles chinos que iluminaban callejones estrechos. Era mi escape, el viento frío azotando mi cara. El olor a pintura fresca cubriendo el hedor de la traición. Víctor. Meanwhile. Se hundía en rutinas religiosas. Lo veía salir a misa temprano los domingos. Volviendo con el rostro sereno pero los ojos huidizos. Una vez.
Encontré un folleto en su chaqueta, la familia tradicional, un baluarte contra el pecado moderno. Lo arrugué en mi puño, sintiendo la rabia como un fuego lento en las venas. Pau empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando «¡Fuego! ¡El infierno!». Y Víctor corría a su habitación, consolándolo con salmos susurrados. Yo me quedaba en la puerta. Invisible. Un fantasma en mi propia casa. Una noche. Exhausto, Pau se acurrucó contra mí en lugar de contra su padre. Tengo miedo. Álvaro. Tú vas al infierno. Su voz era un hilo frágil. Sus deditos aferrándose a mi camiseta. El mundo se detuvo. No. Pequeño. Nadie va por amar. Pero él frunció el ceño. Papá dice que sí. Que los como tú. No terminó. Víctor apareció en el umbral. Su silueta recortada contra la luz del pasillo. Duerme. Pau. Es solo un sueño. Lo llevó de vuelta. Y yo me quedé allí. El corazón latiendo como un tambor de guerra. La tensión se acumulaba como la nieve en las cumbres del Pirineo cercano. Lista para una avalancha. Discusiones susurradas en la cocina. Miradas que se esquivaban en el desayuno. Silencios que pesaban más que el bronce de las campanas. Yo me sentía como una estatua erosionada en la plaza del Vi, esperando el golpe final del cincel. Víctor, atrapado en su propia tormenta, empezó a beber cava solo por las noches, murmurando sobre proteger a Pau de un mundo cruel. ¿Y yo qué soy? Parte del mundo cruel. Le espeté una vez. El vaso temblando en mi mano. Él no respondió. Solo se sirvió más. Entonces llegó la primavera. Con sus flores de cerezo tiñendo el Parkwell, no. Espera. Eso es Barcelona, en Girona. Eran los almendros del río Galligans. Pétalos rosados flotando como promesas rotas. Pau cumplía 9 años. Y planeamos una fiesta en el jardín del monasterio de Sant Pere de Galligans. Un picnic con globos y tartas de crema catalana. Invitamos a sus amigos del colegio. A los abuelos de Víctor desde Besalú. Todo parecía perfecto, el sol filtrándose a través de las hojas. Risas infantiles ecoando contra las paredes romanas. Yo inflaba globos, sintiéndome por un instante parte del todo. Cuando Pau corrió hacia mí. Su carita iluminada. Gracias por los regalos. Álvaro. Eres el mejor. Pero en ese pico de alegría, el abismo se abrió. Uno de los abuelos. El patriarca de barba blanca y crucifijo al pecho. Me dio una palmada en la espalda demasiado fuerte. Buen chico. Álvaro. Mantén a Víctor en el buen camino. Nada de desviaciones. Sus palabras, dichas con una sonrisa paternal, me helaron la sangre. Víctor, oyéndolo desde la mesa, no dijo nada, solo asintió, sirviendo cava a los invitados. Pau, curioso como siempre, tiró de mi mano. ¿Qué es una desviación? Álvaro. El silencio cayó como una losa. Los niños dejaron de jugar. Los adultos fingieron no oír. Yo me arrodillé, forzando una risa. Es cuando el camino se tuerce un poco, pero siempre se endereza. Pero Pau no sonrió.
Esa noche, de vuelta en casa, con el pastel a medio comer en la nevera, lo vi solo en su habitación, hojeando un libro de cuentos bíblicos que el abuelo le había regalado. Álvaro. Me llamó con voz temblorosa. Entré, sentándome en el borde de la cama. Sus ojos, grandes y acuosos, me perforaron. Los gays van al infierno. ¿Verdad? El abuelo lo dijo en la fiesta. Y papá no lo negó. El aire se espesó. El tic-tac del reloj en la pared como un veredicto. Mi mente gritó. Pero mi voz salió calmada. ¿Por qué dices eso? Pau. Él se incorporó, aferrando el libro como un escudo. Porque tú y papá se quieren raro. Y el libro dice que es pecado. Vas a ir al infierno. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y en ese momento, vino a un niño. Sino el reflejo de todas las mentiras que habíamos tejido, la mano de Víctor soltando la mía en público. Las noches de silencio. El crucifijo que ahora colgaba en la sala como una espada de Damocles. Me quedé paralizado. El mundo reduciéndose a esa habitación con pósters de dinosaurios y olor a chicle. No. Pau. El amor no es pecado. Es lo que nos hace humanos. Pero él sacudió la cabeza, sollozando. Papá dice que sí. Para salvar la familia. Víctor irrumpió entonces, alertado por los llantos. Pau. ¿Qué pasa? El niño se lanzó a sus brazos, balbuceando entre hipos, no quiero que Álvaro se queme. Díselo. Víctor me miró por encima de su cabeza. Sus ojos un torbellino de culpa y pánico. Vete a la cama. Hijo. Todo está bien. Pero nada lo estaba. Cuando Pau se durmió, exhausto, Víctor y yo nos enfrentamos en el pasillo. Las paredes cerrándose como las de un confesionario. ¿Qué coño le has estado diciendo? Sí sé. La voz quebrada. Él retrocedió. Pálido. Nada. Solo. Le expliqué lo que el cura enseña. Para que no sufra como nosotros. ¿Nosotros? Estás envenenando a tu propio hijo contra mí. Lágrimas calientes surcaban mi rostro. Y por primera vez, no las contuve. Víctor se derrumbó contra la pared, cubriéndose la cara. Lo hago por él. Álvaro. Por la familia. Si salimos abiertamente, lo destruirán en la escuela. En la sociedad. Girona no perdona. ¿Y yo qué? Soy prescindible. El silencio fue ensordecedor, roto solo por mi respiración jadeante. Él no respondió. Esa noche, dormí en el sofá. El crucifijo de la sala mirándome como un ojo acusador. Y supe que había tocado fondo, el hombre que amaba me estaba borrando. Pedazo a pedazo. Para salvar una ilusión. Los días siguientes fueron un infierno velado. Como las procesiones de Semana Santa en las calles empedradas. Con capuchas y pasos solemnes que ocultan rostros atormentados. Pau me evitaba. Sus abrazos matutinos reemplazados por murmullos de buenos días desde la puerta. Víctor se movía como un sonámbulo. Preparando desayunos mecánicos. Besando la frente de Pau con devoción religiosa. Yo iba al trabajo con el estómago revuelto.
El polvo de las fachadas antiguas adhiriéndose a mi piel como culpa ajena. En los andamios. Solo con el viento del Ampurdán azotando. Gritaba en silencio, ¿por qué? ¿Por qué el amor tenía que ser un campo de minas en esta ciudad de belleza cruel? Una tarde de mayo. Con el sol derramándose sobre las murallas como miel dorada. El abismo se tragó todo. Volví temprano de un encargo en el Castel de San Joan. Cargando brochas y pinturas en mi mochila. Soñando con una reconciliación forzada. La casa estaba en silencio. Pero oí voces desde el salón, Víctor y el cura de San Feliu. Ese hombre de sotana raída y ojos hundidos como pozos. Me detuve en la puerta. El corazón martilleando. Debes elegir. Víctor. Decía el cura con voz grave. Como un trueno lejano. El niño pregunta por el alma de Álvaro. Si continúas en este pecado, lo arrastrarás al fuego contigo. Sepárate. Salva a tu hijo. Víctor sollozaba. Un sonido gutural que me partió en dos. Lo sé. Padre. Lo he intentado. Pero lo amo. El amor verdadero obedece a Dios. No al deseo carnal. Silencio. Luego. La voz de Víctor. Rota, mandaré a Álvaro lejos. Le diré que es por Pau. Para salvar la familia. El mundo se inclinó. Me apoyé en la pared. Las brochas cayendo al suelo con un ruido sordo que nadie oyó. ¿Salvar la familia? ¿Borrándome como una mancha en una pared? Lágrimas cegadoras nublaron mi visión. Y huí escaleras abajo. Corriendo por el carrer de la Forca hasta el río. Donde me vomité el alma en la orilla fangosa. Tétrico. Roto. Me senté allí horas. El agua lamiendo mis pies como lenguas de llamas invisibles. El turning point no fue ruidoso, fue un vacío. Un silencio donde mi vida se evaporaba. Regresé al amanecer. El cielo teñido de púrpura como una herida abierta. La casa estaba quieta. Pau aún dormido. Víctor en la cocina preparando café con manos temblorosas. Me miró. Y en sus ojos vi el pánico de un hombre acorralado. Álvaro. Anoche. No lo dejé terminar. Lo oí todo. Al cura. Tu plan para salvarnos. Su taza se estrelló contra el fregadero. No es lo que piensas. Solo quería tiempo. Tiempo para exorcizarme. Para mentirle a Pau hasta que me odie. Lágrimas surcaron su rostro barbudo. Te amo. Pero él es mi sangre. Girona. La iglesia. No nos dejarán. Me reí. Un sonido amargo como el regusto de la absenta. Tu sangre es veneno ahora. Y yo no soy sacrificio. Pau bajó entonces. Frotándose los ojos. Ajeno al apocalipsis doméstico. Papá. ¿Por qué lloras? Víctor lo abrazó. Feroz. Nada. Hijo. ¿Solo? Una pesadilla. Yo los miré. Padre e hijo entrelazados como raíces antiguas. Y sentí el corte final, ya no pertenecía. Salí al balcón. El aire fresco de la mañana querían ecos de campanas lejanas. Dentro. El clímax se cocinaba lento. No con gritos. Sino con verdades afiladas como navajas de Albacete.
Esa noche cenamos en silencio. El plato de mi delante intacto. Pau pinchaba su pollo con tenedor, mirándome de reojo. Álvaro. ¿Te vas? Su voz inocente fue el detonante. Víctor palideció. Yo respiré hondo. El aroma a romero del jardín subiendo como incienso profano. No me voy. Pau. Pero no puedo seguir fingiendo. Miré a Víctor directo a los ojos. Por primera vez en meses. Díselo tú. Dile la verdad sobre nosotros. Sobre el amor que no es pecado. Él se atragantó con el vino. No delante de él. Sí delante de él. Porque si no. ¿Qué familia salvamos? ¿Una de mentiras? Pau dejó el tenedor. Sus ojos grandes fijos en mí. Papá. Álvaro es gay. La palabra colgó en el aire. Cruda como un latigazo. Víctor se levantó, derribando la silla. Basta. Esto es por tu bien. Pau. Álvaro. No terminó. Yo me puse de pie. La voz firme como las murallas de la ciudad. Sí. Soy gay. Y amo a tu padre. Y eso no nos manda al infierno, nos hace vivos. El silencio fue un abismo. Víctor gritó entonces. Un sonido primal, estás destruyendo todo. Por tu egoísmo. Pero yo ya no temblaba. No. Víctor. Tú lo destruiste al elegir el miedo sobre el amor. Pau sollozó, cubriéndose los oídos. No quiero infierno para nadie. Corrí a abrazarlo. Pero Víctor me apartó. Fuera. Vete ahora. Y en ese clímax quieto. Sin puños ni portazos. Salí. La puerta se cerró suave detrás de mí. Pero el eco fue ensordecedor. Caminé por las calles de Girona. Las farolas encendiendo sombras largas. Y por primera vez. Respiré libre. Aunque el corazón sangrara. Los meses siguientes fueron un purgatorio personal. Como las procesiones de los danzantes en la Patum. Pasos torpes hacia la redención incierta. Me mudé a un piso diminuto en el Eixample. Con vistas al río que ahora parecía un espejo roto. Trabajaba de sol a sol. Restaurando la fachada de la catedral, irónico. Pintando grietas en la casa de Dios mientras la mía se desmoronaba. Víctor no me buscó al principio, el orgullo. O la culpa. Lo mantenía alejado. Pero Pau sí, notas garabateadas en papel de colegio. Deslizadas bajo mi puerta por un vecino compasivo. Te echo de menos. ¿Vienes a mi cumple? Lágrimas manchaban el papel. Y cada una era un cuchillo en mi pecho. Víctor pagó el precio primero. El cura. Enterado del escándalo. Lo apartó del catecismo de Pau. Murmurando sobre influencias impuras. En el instituto. Padres conservadores retiraron a sus hijos. Susurrando que un viudo desviado no era modelo a seguir. Girona. Chismosa como un mercado de pueblo. Lo masticó y escupió, miradas en la plaza. Hombros fríos en la panadería. Él dimitió. Tomó un trabajo en una librería de segunda mano en Olot. Viajando diariamente con el tren que serpentea por las colinas. Las noches. Bebía solo. Llamándome a veces a las 3 de la mañana.
Voz ronca, lo arruiné todo. Álvaro. Pau pregunta por ti. Dice que sueña con el infierno. Colgaba. El teléfono pesado como plomo. Pero el perdón no venía fácil. Pau sufría en silencio. Su inocencia agrietada como un jarrón de cerámica. En terapia, insistí en que Víctor lo llevara a una psicóloga en la Universidad de Girona. Dibujaba familias con 3 figuras, papá, él y un fantasma con mi cara. Álvaro no es malo. Le oí decir una vez por teléfono. Cuando Víctor me permitió una visita supervisada en un parque neutral. El de la Ciudadela Prestada de Figueres. Nos sentamos en un banco bajo olmos centenarios. Pau entre nosotros como un puente frágil. Lo siento, murmuró Víctor. Su mano rozando la mía por accidente, ¿o no? Pensé que salvaba. Pero destruí. Pau lo abrazó. Papá. Déjalo volver. Dios quiere familias felices. Palabras de niño. Pero cortaban profundo. La curación llegó a pedazos. No en avalancha. Empecé a salir con amigos de la comunidad LGBT en el Centre La Moda de Barcelona. Trenes semanales que me devolvían el pulso. En Girona. Me uní a un grupo de arte queer en el Ateneu. Pintando murales en paredes olvidadas, hombres besándose bajo arcoíris catalanes. Desafiando la piedra fría. Víctor. Meanwhile. Se confesaba en misas solitarias. Pero ahora rezaba por aceptación. No por purificación. Pau. Con 9 años y medio. Empezó a dibujarme en sus cuentos, un superhéroe con capa de colores. Salvando a la familia del dragón del miedo. Un domingo de verano. Con el sol bañando las murallas en oro líquido. Víctor me invitó a casa. ¿Solo café?, dijo. Llegué con manos sudadas. El corazón un tambor de festa mayor. Pau corrió a mí. Abrazándome fuerte. Sabía que volverías. Víctor nos miró desde la puerta. Ojos enrojecidos. No es volver. Es empezar de nuevo. Sin mentiras. Hablamos horas. En la terraza con vistas al Onyar. Confesando grietas, su miedo heredado del pueblo. Mi rabia contenida de años. No fue épico, fue real. Como el vino tinto de Priorat que compartimos. Amargo al principio. Dulce después. No gané una victoria rutilante. Víctor y yo no volvimos a ser amantes de inmediato, el tiempo. Ese restaurador paciente. Pinta capas lentas. Pero Pau ganó, una familia donde el amor no se esconde. Donde las preguntas no queman. Ahora. Camino por Girona con la cabeza alta. Besando a quien amo, sea Víctor o un futuro, bajo las arcadas del Mercadal. La ciudad susurra. Pero ya no me dobla. Y en las noches quietas. Cuando el río canta su canción eterna. Me pregunto, ¿salvamos la familia? ¿O la reinventamos? El infierno no está en el amor, está en el silencio que lo mata. ¿Y tú? Lector. ¿Elegirías el fuego de la verdad? ¿O el frío de la farsa?